Buenos días, arquitectas y compañeros. El día de hoy mi grupo va a exponer sobre espacios públicos. En una ciudad o pueblo hay distintos espacios públicos que recorren día tras día sus habitantes. Existen dos tipos de espacios públicos. Está el espacio público cerrado y el espacio público abierto. Espacios públicos cerrados. Está constituido por edificios e instalaciones conformantes del equipamiento urbano, por medio de los cuales se prestan servicios a la población. Incluyen las instalaciones del comercio, salud, educación, administración, recreación y entre otros. Los espacios públicos abiertos. Entre los tipos de espacios abiertos se encuentran de manera más habitual a las calles y las veredas. Realmente el segundo es una especie de subconjunto del primero, ya que sin calles no pueden existir veredas. Las calles son caminos o vías para poder desplazarse de un sitio a otro en una ciudad o en un pueblo. Una calle también sirve para dar acceso a los edificios que hay en sus dos lados. Esto en su parte superior, puesto que en la zona que hay bajo de ellas también cumple una función. Generalmente en el subterráneo que hay bajo las calles se colocan e instalan las redes que llevan los suministros básicos a viviendas, locales y empresas. Entre estos suministros están la luz, el agua, el gas, el teléfono y la conexión a internet. En algunas calles, algunos de estos suministros, sobre todo la luz y el teléfono, se llevan mediante cables aéreos. Uno de los tipos de espacios públicos abiertos que se puede encontrar con más frecuencia en un espacio urbano son las plazas y los parques. Las plazas son espacios más amplios que las calles, descubiertos y de diferentes tamaños, en el que se pueden realizar diversas actividades. En una plaza también se puede, en función de cómo esté planteada y construida, disfrutar de ciertos espacios verdes. En las zonas urbanas pequeñas, como sucede en algunos pueblos, las plazas ocupan un puesto muy destacado y central en el espacio urbano. En algunos incluso, el pueblo y sus viviendas se han desarrollado de forma que las plazas que hay en él ocupen un espacio central. Pueden incluso contar con estatuas o monumentos conmemorativos. Los parques. En los parques suele predominar el espacio verde y ajardinado. También puede haber bancos para el descanso de quien pasa por ellos, zonas de juegos para niños e incluso circuitos de gimnasia para mayores. Medidas antropométricas en espacios públicos. La antropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Como tal, la antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano. Y para esta ocasión en los espacios públicos se utilizan las medidas de las personas, y ya sean discapacitadas, para crear espacios a su medida y a su comodidad. Baños públicos. Los espacios para inodoros deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos. El área de aproximación libre de obstáculos, gabinete de 1.7 por 1.7 metros, barras de apoyo a 80 centímetros de altura, inodoro con altura de 45 a 50 centímetros, gancho a 1 metro de altura, puerta plegable o con abatimiento exterior, con claro libre mínimo de 90 centímetros. Comedores públicos. Utilizar mesas de pedestal o empotradas lateralmente. El espacio considerado tiene que ser para la circulación de silla de ruedas de un mínimo de 120 centímetros. Áreas de descanso. Cuando sí lo prevé el proyecto urbano, estas se podrán localizar junto a los andadores de las plazas, parques y jardines, con una separación máxima de 30 metros, y en banquetas o camellones, cuando el ancho lo permita. Quiere decir que también las banquetas necesitarán un espacio de 1 metro para circular. Así también, las ramas de los árboles tendrán que estar a 2 metros de altura. Y en el caso de las banquetas, se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 metros, sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semifijos para vendedores ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando existan desniveles para las entradas de autos, se resolverán con rampas laterales en ambos sentidos.
Marcia León y yo les hablaré sobre el mobiliario en espacios públicos, también conocido como mobiliario urbano. ¿Y qué es el mobiliario urbano? Es el conjunto de objetos que conforman el paisaje de la ciudad, sirviendo de catalizador entre los seres humanos y el espacio público. El mobiliario urbano se divide de acuerdo a su función, que puede ser lúdico, que es todo lo relacionado con el entretenimiento, el descanso, la navegación humana, la iluminación, el manejo de desechos, la protección y el resguardo temporal, entre otros. Debemos tener en cuenta los criterios de diseño, que son la imagen e identidad, la unidad espacial, la neutralidad, la simpleza, el confort funcional, la durabilidad, la practicidad y la sostenibilidad, además de las consideraciones ergonómicas, estéticas y funcionales. También debemos poner énfasis en consideraciones de durabilidad, de responsabilidad ambiental y social. Luego les hablaré de cada uno el- de los elementos del mobiliario urbano, como los parklets, las bancas, los paraderos, los puestos comerciales y de seguridad, las luminarias, los juegos, los mini gimnasios, los volardos, la señalética informática, la publicidad, los tachos, el mobiliario ciclista y las macetas. El mobiliario urbano tiene como objetivo permitir que las personas disfruten de una experiencia más cómoda al vivir sus calles, sus andadores, sus parques, sus jardines y demás áreas públicas. Es decir, que contribuya en buena medida al nivel de calidad de vida que ofrece una ciudad a sus habitantes. Los parklets consisten en acondicionar los espacios de estacionamiento donde se coloca mobiliario urbano a fin de generar lugares de encuentro y descanso para los transeúntes. Es una alternativa ecológica ya que se usan materiales reciclados como bancas, sillas, mesas, botes de basura, racks de bicicletas y cobertura vegetal. Tiene como estrategia de ocupación de la calle colocarse sillas móviles solas o en conjunto con mesas para conformar espacios gastronómicos y de descanso. Las mesas deberán ser resistentes al clima, pero a la vez ligeras y de fácil traslado. Las bancas son elementos que conforman espacios de reunión en los diferentes espacios públicos como parques, bulevares, plazas, calles, entre otros. Estos deben estar orientados hacia el mayor flujo peatonal y su posición no debe dificultar la circulación peatonal en espacio público. Existen diferentes tipos de bancas. La banca clásica, que es de carácter histórico y creo que es la más vista en el Perú porque lo podemos observar en los parques o plazas. Estas están fabricadas de fierro fundido y listones de madera. Luego tenemos otra banca que es de módulo doble rectangular de una pieza de alta resistencia que permite sentarse por cualquiera de sus lados. Otro tipo de bancas es las que generan líneas rectas y sinuosas de acuerdo al lugar al intervenir. Estos los podemos encontrar en las zonas de recreación como plazas y parques. Luego están los elementos versátiles, que son de una sola pieza y de bajo mantenimiento. Permiten una disposición lúdica y cultural. Su uso es relacionado con áreas de descanso, de esparcimiento y recreación como plazas y parques, así como también como veredas o alamedas en su configuración lineal a manera de volardos. Luego tenemos los paraderos, que están dirigidos para usuarios de transporte público, también para espacios públicos amplios donde no interfiera la circulación peatonal.
Datos que debemos tener en cuenta es que la ubicación de los paraderos debe estar basada en las rutas de transporte público con mayor flujo del distrito. Deben estar ubicados de manera que no signifiquen un obstáculo para el libre tránsito del peatón. También debe estar siempre paralelo a la vía. La distancia mínima entre el límite del predio y la parte posterior del paradero debe ser de 150 metros. Luego tenemos los puestos comerciales. Estos están ubicados en las calles y avenidas, mayormente en la berma lateral. No pueden estar ubicadas en la berma central de las arterias viales. Estos también pueden estar en plazas y parques de acuerdo al espacio público. Luego siguen los puestos de seguridad, que son casetas preventivas y disuasivas del crimen de forma hexagonal, que brinda a la municipalidad la posibilidad de tener mejores y más eficientes puntos de control y seguridad del distrito. Luego tenemos las luminarias, que se emplazan principalmente en parques, plazas, corredores, según se requiera. Se debe considerar las dimensiones del espacio en el cual se ubicará, así como la distancia entre mobiliario, a fin de que puedan desarrollarse correctamente las actividades destinadas sin afectar las actividades complementarias del espacio. Los juegos y minigimnasios se encuentran ubicados estratégicamente para la concentración poblacional y proximidad a usos complementarios, de modo que garantice el uso del mobiliario. Ejemplo, zonas residenciales, zonas próximas a equipamientos educativos. También su ubicación deberá permitir el registro visual público, garantizando la seguridad de los niños y o personas. Luego tenemos los volardos, que son elementos de concreto que sirven para la delimitación y protección de zonas peatonales. Tienen formas esféricas, cilíndricas, que le dan un aspecto lúdico y la hace prescindir de vértices, haciéndolo menos peligroso para niños y personas. Estos deben estar ubicados en zonas donde se requiera proteger al peatón del flujo vehicular, pero debe ser utilizado donde otras barreras para vehículos, para sardineles o cambios de niveles no son apropiados o suficientes. Luego la señalética informativa, que son señales informativas de las calles que contienen el nombre de la calle y la cuadra. El texto está colocado hacia el exterior de la señal y hacia el interior. Las flechas indican la dirección de la vía, las vías de doble sentido, además de que mostrarán dos flechas indicando las direcciones una debajo de la otra. Presentan un espacio para publicidad o logo municipal. Se coloca en las esquinas de las intersecciones de calles, avenidas y en zonas donde se requiera la señalización de algún lugar o establecimiento de importancia dentro del distrito. Espacios públicos. ¿A qué nos referimos con espacios públicos? Es aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente, ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc., o cerrados como bibliotecas y centros comunitarios. La rampa. La rampa es un conector para garantizar la movilidad de usuarios y su implementación debe responder a unos requerimientos mínimos basados en sus dos dimensiones. La rampa debe tener un ancho mínimo de 120 centímetros y ser directriz recta o ligeramente curva. Las pendientes varían en función de la longitud de la rampa,
Para recorridos iguales o menores de 3 metros, la pendiente deberá ser inferior a 10%. Para recorridos de 3 a 6 metros, la pendiente inferior al 8%. Y para recorridos de 6 a 9 metros, la pendiente debe ser igual a menor a 6%. La rampa no debe tener una longitud mayor a 9 metros. Una distancia mayor es difícil de recorrer por personas de movilidad reducida. De ser más larga, dispondrán de varios tramos, con rellenar los intermedios de una anchura igual a la rampa y una profundidad de 150 centímetros. Estos rellenos servirán para que una persona en silla de ruedas pueda efectuar paradas para descansar a mitad de la rampa. El suelo debe ser antideslizante para evitar caídas. En ambos lados y toda la longitud de la rampa contará con un bordillo de protección al menos de 12 centímetros de altura para evitar descarrilamiento de la silla de ruedas. La rampa debe tener doble pasamanos situados en ambos lados y a la altura de entre 90 y 105 centímetros de alto y entre 70 y 80 centímetros más bajos. De la distancia entre ambos serán de 20 centímetros. Los pasamanos se prolongarán de 30 centímetros en los extremos de la rampa para que las personas puedan asirse antes de empezar a bajar o subir. Puente peatonal. Las pendientes máximas en las rampas de acceso es el 10% con una longitud máxima de desarrollo de 15 metros, entre descansos intermedios. La escalera de los puentes debe tener como mínimo 0.30 metros de huella y 0.17 metros de contrahuella y tramos de máximo de 18 escalones. Los descansos deben ubicarse entre tramos de la escalera de tal forma que permita alojar una silla de ruedas o un usuario más del coche del bebé, para lo que se requiere como mínimo 1.5 metros en el sentido de flujo. Ciclos parqueaderos. Los ciclos parqueaderos deben tener una dimensión mínima de 3.50 metros por 5 metros. Uno de los aspectos positivos de los ciclos parqueaderos es su implementación para facilitar el confort a los usuarios en silla de ruedas y ciclistas. Se incentiva el uso de transporte alternativo como es la bicicleta.